La rinconada significa el ángulo entrante que se forma en la unión de dos cosas, calles, caminos o entre dos montes, según la Real Academia Española. Esta es una vista panorámica que nos muestra en todo su esplendor las tres tribunas de nuestro majestuoso hipódromo capitalino, el de la Rinconada. La verdad es que este óvalo se las trae, es uno de los más bellos del mundo, por lo menos su hermoso aspecto físico así nos los presenta. Este hipódromo fue construido en terrenos del Aras La Rinconada, de la sucesión Lander, habiendo sido su arquitecto el norteamericano Arthur Freundlich, el mismo que diseñara el óvalo de Aqueduct en New York y el Monterrico en el Perú. Fue inaugurado el 5 de julio de 1959, aunque su edificación estaba ya lista un año antes. Transcurrían los años de la dictadura cuando la administración del entonces coronel Marcos Pérez Jiménez realizaba estudios para la construcción de un nuevo hipódromo que llenase las aspiraciones y las expectativas, representando en un pujante hipismo que empezaba a tomar forma, pero que no se disponía de unas verdaderas instalaciones que consolidaran dicha actividad de manera más definitiva. Ya aprobado el proyecto, es así como el Ejecutivo ordena la adquisición de unos terrenos que reunieran las condiciones necesarias que a su vez estuvieran cercanos a Caracas. Entonces, muchas haciendas situadas a los alrededores de la capital fueron visitadas por los expertos del gobierno de turno. Al parecer, la que les llamaba poderosamente la atención era la ubicación de una parte del sur de la ciudad, más allá del valle, cercana a Coche, zona que para la época ya albergaba algunas edificaciones de cierta valía. La hacienda en cuestión era denominada Aras La Rinconada, de la familia Lander, o mejor dicho, de la sucesión Lander, ya que su ascendente había fallecido. En este lugar funcionó uno de los criaderos más importantes del país para ese entonces. Así empezaron las conversaciones entre los enviados gubernamentales y don Enrique Lander en representación de dicha sucesión. Pero no hubo necesidad de que el gobierno de turno invirtiera dinero alguno en la adquisición de estos terrenos, pues los propietarios durante años habían venido descontando un porcentaje de los premios de sus caballos ganadores, que les permitió después de reunir una cifra significativa, negociar la hacienda de los Lander. El monto de la venta alcanzaría entonces los 28 millones de bolívares. Quizás no era lo esperado por sus dueños originales. Para que de manera casi inmediata los propietarios cedieran la propiedad de dichos terrenos al Estado venezolano, quienes de ipso facto procedieron a llevar a cabo el proyecto concebido. Aunque es bueno aclarar que el costo de la obra terminada, incluyendo el valor de los terrenos, fue de 182 millones de bolívares. El hecho fue de que se contrató un arquitecto norteamericano de nombre Arthur Freundlich, con el fin de que le diera la conformación física necesaria basada en los últimos adelantos de la ingeniería mundial, para luego aplicarle un toque artístico de excelencia, de acuerdo a los sofisticados estilos de ornamentación que una inversión de tal magnitud requería. Para estos últimos se contó con el servicio profesional de un arquitecto, de un origen brasileño de nombre Roberto Burle Marx, quien se encargó de la conformación de la jardinería, la cual es de hermoso aspecto. De esta manera se da comienzo a la construcción del futuro centro del hipismo caraqueño. Mucha incertidumbre se cernía entonces en lo tocante a su funcionalidad. Ahora bien, cuando la edificación del establecimiento estaba bastante adelantada, se podría decir casi en la fase final, cae el gobierno de facto y los trabajos se paralizan hasta que nuevamente se ordenan su continuidad 8 meses después. Y es así como el promediar del primer trimestre de 1959 se anunciaba la puesta en marcha del majestuoso óvalo para el mes de julio. Meses antes, durante el mandato de la Junta de Gobierno presidida por el contraalmirante Larrazábal, se crea el Instituto Nacional de Hipódromos, bajo la tutela del teniente José Luis Fernández. El 5 de julio de 1959 marca una nueva era en el espectáculo de las carreras de caballos aquí en Venezuela, con el que se generaría gran número de actividades internas y externas, tanto de índole hípica como en lo que toca en otros campos de la vida nacional.
En primeras horas de la tarde se procede a dejar inaugurado el esplendoroso óvalo capitalino, el de la Rinconada, acto que estuvo a cargo del Ministerio de Agricultura y Cría, Dr. Héctor Hernández Carabaño, en representación del presidente de la República, Rómulo Betancourt, y ante la presencia del presidente del director del INH, Francisco Flamerich. En este acontecimiento fueron cursadas en buena cantidad de invitaciones. Casi todos los sectores de la vida nacional tuvieron presentes en el mismo. Una legión incontenible de aficionados poblaron la capacidad total de las 3 tribunas, la cual se estima que no excede más allá de 30.000 almas. Si al número de butacas esparcidas a lo largo de su instalación sumáramos también lo que pudiéramos recoger en sus más extensas playas, en su planta baja y sus muy anchos pasillos. Así lo harían ver notas periodísticas de la época, la que también destacaban el hecho de que se trataba de la mayor concurrencia vista en algún espectáculo de este tipo en los anales de la historia deportiva de Venezuela. Las caras bonitas adornaron la gran totalidad de las localidades. Mujeres de todas las esferas sociales, haciendo uso de sus mejores atuendos, le dieron un toque de distinción y sobriedad a la jornada inaugural. En las taquillas se aglomeraban los apostadores, aprovechando la comodidad que presentaban las modernas instalaciones. El calor era inconsolable. La enorme afluencia de personas allí presentes obligaban a asegurar sus asientos, previniendo perderlos, y así no perderse de la relativa comodidad del espectáculo. Entonces, en función de que no se les escapara ni un solo detalle de lo que ahí sucedía, las personas trataban de no moverse de sus asientos. Los restaurantes funcionaban a medio andar, puesto que no podían complacer las exigencias del público que se habían apersonado en las tribunas. Se establece un nuevo monte en las apuestas para una carrera, en comparación con el mejor registro logrado en el Paraíso. En las taquillas se veían las mismas caras de siempre. Las 30.000 personas solo estaban maravilladas observando la imponente obra arquitectónica, donde la hermosura de sus jardines y largo fue el plato fuerte de los comentarios. El tema en la tribuna no era otro sino el que se establecerían algunas marcas, tanto en la jugada como en el tiempo de la distancia a correrse aquella tarde. Mas el resultado echó por tierra tales predicciones, llegándose a jugar un promedio de solamente 1,5 millones de bolívares, y en cuanto a las modificaciones de los registros en los ejemplares en carrera, no había pasado nada del otro mundo. Entre otros comentarios que habían pasado por los pasillos del hipódromo estaban en que la cancha estaba pesada, que era más alta que la del Paraíso, que tenían una subida y que los codos eran muy exigentes. En fin, innumerables especulaciones se hacían y donde todo parecía ser confuso. Claro está que era la primera incursión en la arena de coche, lo que obligaba a ser un poco esperanzador. Tan solo son los comienzos, comentaba alguien a la sazón. Aproximadamente 12.000 vehículos congestionaron todas las vías de acceso y zonas de estacionamientos. Era una verdadera aglomeración de gente, entre las personalidades invitadas y que hicieron acto de presencia la tarde de ese memorable día. El hipódromo, que hacía su estreno, presentaba el siguiente aspecto: 3 tribunas espaciosas donde se encontraban esparcidas 12 localidades y 12.500 butacas, además de numerosos bares, cafetines y salones de comedores lujosamente instalados. Esto era más o menos lo que constituía el aspecto general de este centro de diversiones en el momento de su inauguración. Después le realizaron otras remodelaciones más. En resumen, un hipódromo con todas las de la ley. No sabemos si al encontrarse ante la majestuosidad de este circo de carreras, considerado en su momento como uno de los mejores del mundo, entusiasmó a los sectores de la vida hípica nacional y mejorar la calidad del espectáculo en el campo en que le correspondía actuar.
Prueba de que la industria del purasangre recibió su mejor regalo en esta infraestructura de gran categoría es la de que nuestro pujante hipismo de hoy en día goza de un buen ganado prestigio a nivel internacional, siendo incluso potencia en las victorias del Clásico del Caribe y de esta serie. Verdaderamente, la funcionalidad de la Rinconada pasó a ser la brujía clave para estimular a todos a propulsar con profundo orgullo y deseos de grandezas a este deporte rey. La fuente del cual sacamos esta información fue de un libro de 1999 llamado La Biblia del Hipismo Venezolano, del autor Gustavo Noguera. Queríamos hacer un recuento de cómo fueron los inicios del hipódromo La Rinconada y que gracias a los esfuerzos que actualmente dirigen el hipódromo, comandado por Antonio Álvarez, se ha reconstruido ese ambiente que antes se vivía por allá por los años 60, los años 70, la edad de oro del hipismo venezolano. Por aquí te voy a dejar un video relatando lo que fue el Clásico del Caribe, teniendo grabaciones exclusivas desde la tribuna A del calor de cómo se vivieron esas carreras si tú no fuiste aquel día al hipódromo La Rinconada. Te invito a que te suscribas al canal, que le des un me gusta y que puedas comentar cómo te pareció este documental y cuáles son los recuerdos más vívidos que te vienen a la mente a la hora de ver estas imágenes que hemos colocado aquí en este video. Mi nombre es Simón Guardia y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.